Buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital, Ciencia y Tecnología. Hoy vamos a tocar un tema científico, algo que está muy de moda, que lo podemos ver tanto en películas como en series documentales, incluso en prensa, en noticias. Y se trata del ADN, no del ADN canino solamente, sino en general de ese concepto del ADN. Lógicamente, para poder hablar de ese tema, pues hemos buscado un especialista, además muy conocido en nuestra ciudad, y que precisamente es profesor en este caso, de genética y también de biotecnología. O sea, mezcla los dos mundos que contempla el mundo digital, la ciencia y la tecnología. Ya es amigo nuestro hace tiempo, se trata de Enrique Viguera. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, Javier, encantado. Que además de profesor de genética y de biotecnología, eres divulgador y tú tienes incluso una web y haces ciertas actividades para divulgar todas estas cosas de la ciencia que oímos día a día pero que no nos enteramos de nada. Bueno, eso se trata. Llevamos un proyecto que se llama Encuentros con la Ciencia. Empezamos cuando varios los profesores de la Universidad de Málaga nos incorporamos aquí a la universidad, hace cosas así como 14 años. Nada más. Y de hecho este año, final de año, realizaremos la edición número 15. Tenéis varias actividades, ¿no? Sí. Empezamos con conferencias, con exposiciones y luego con muchas actividades, sobre todo en colegios últimamente. Hay que difundir, ¿verdad? Hay que divulgar. Sí. Bueno, pues hoy te reto a que divulguemos algo tan simple y complicado a la vez, como es el ADN. Son muchas las noticias que hay ahora con respecto al ADN, Enrique, tú lo sabes, el tema del ADN canino, que con eso pues se va a poder identificar a los perros, tanto si te lo roban como si se hace caca, cualquier cosa de estas, ¿no? Pero quizá lo que yo creo que debemos hablar es del ADN en su conjunto, porque los perros son importantes, las personas más. Sí. ¿Me puedes explicar realmente qué es el ADN? En el ADN pues reside toda la información genética que hace pues que tengamos pues el fenotipo, las características, el color del iris de los ojos de un color, de otro, incluso la predisposición a padecer enfermedades, ¿vale? Todo eso reside dentro de esta molécula. Si analizáramos esa información podríamos llegar a comprender o conocer la predisposición que puede tener una persona a padecer un determinado tipo de enfermedad o tener un fenotipo. O me dan una muestra biológica de un individuo y yo puedo saber de qué color tenía la piel, qué color tenía el iris de los ojos. Podemos llegar a obtener muchísima información. Hoy día, ¿a qué nivel estamos de uso del ADN en el mundo de la medicina, sobre todo? Es decir, hablo tanto de terapia como, por ejemplo, de identificación de posibles enfermedades heredadas. Sí, estamos en una fase muy prometedora, está como empezando un poco, pero queda muchísimo por saber. O sea, ya la parte tecnológica de secuenciación del ADN se ha abaratado muchísimo. Tanto que se le puede hacer a los perros por no mucho dinero. Sí, bueno, pero a otra escala. Yo estoy hablando de la secuenciación del ADN para identificar esos cambios, un pequeñito en la molécula. Eso es lo que te iba a preguntar. Esa diferencia entre lo que es, por ejemplo, hacer un genotipo de ADN pues, para identificación, o lo que tú me estás hablando, que es mucho más allá. Claro. Y dices que se ha abaratado precisamente también esa parte, ¿no? Sí, la parte de secuenciación, sí. Y en el futuro reemplazará o será una alternativa a la prueba del talón que se le hace a los niños recién nacidos, porque puedes tener muchísima más información. El precio, estamos hablando, pues que se ha abaratado, pues no sé, a lo mejor 10.000, 100.000 veces con respecto a hace 100 años. O sea, ya es posible secuenciar el genoma de un individuo. Para casi cualquiera, entre comillas. Sí, ¿no? Del orden de 1.000 euros. ¿Y tú cómo ves que hacer una prueba de ADN te digan, es usted propenso a padecer o va a padecer seguro esta enfermedad? Es predisposición, pero, eso es lo que te iba a decir. Predisposición, pero no implica que vaya a padecer esa enfermedad. Sí, pero ya te metes las cabras en el corral, como se suele decir, ¿no? O sea, que muchas veces casi, tú sabes que muchas veces mejor no sabes, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del caso de cáncer de mama de Angelina Jolie, que es conocido por todos. Su abuela murió de cáncer de mama, su madre murió de cáncer de mama. A ella le identificaron la misma mutación exportadora y ella pues recurrió a la mastectomía, porque es el tejido en el que suele aparecer más el fenotipo tumoral. Hay un 87%, una persona que se detecte este cambio tiene un 87% de probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Pero ¿qué pasó con ese 13%? Que teniendo esa predisposición nunca lo desarrolla. Eso es lo interesante desde el punto de vista biológico. Ver en qué otra cosa difiere, claro, ¿no? Sí, es decir, porque se supone que si tú encuentras algún gen que te identifica esa posibilidad de cáncer, si es un 87% y un 13% que no le pasa, es porque ese 13% debe tener otro tipo de gen que es el que estáis buscando. O sea, eso sería la forma de curar enfermedades, ¿no?
Eso sería interesante ver qué otro cambio tiene, si es un cambio que hace pues pues si yo pongo siempre el ejemplo en clase, si esta vía está atascada, pues yo voy a ir por otra vía para ir al mismo Por lo sitio. tanto, puede ser un cambio que ya sea neonato, me refiero, que ya lo lleven tus genes, o un cambio que se produzca en tu estructura genética por otras circunstancias. Normalmente debe ser un cambio ya que existe en ese individuo, lógicamente. Por eso es interesante secuenciar a lo mejor el genoma de los individuos que teniendo esta mutación, qué otro cambio tienen. Establecer, por ejemplo, un mapa del genoma de una persona, ¿cuántos pares de bases se utilizan? Es decir, ¿cuántos? Bueno, la secuenciación... Sí, la secuenciación, ¿cuántos? Por ejemplo, creo que del ADN de identificación son 13 o 16, depende, ¿no? Sí, eso es diferente, sí. El genoma pues, son del orden de 3.300 millones de bases. Lo que se suele secuenciar es la parte codificante, los genes, que es muchísimo menos, ponle que sea un 5% de... Que ya son también, de todas formas, ¿no? De ese DNA, sí, sí. Pero bueno, cada vez se van descubriendo mucho más determinadas regiones que están a kilómetros poniendo el símil con una carretera. Algo que ocurra aquí en Málaga pues está producido por algún problema que está produciéndose en Marbella. En la escala de genoma es algo por el estilo. Y se está empezando a ver esas relaciones entre regiones que están muy alejadas del genoma, cómo influyen pues, a lo mejor en la expresión o no de un determinado gen. O sea, que nos queda muchísimo que descubrir el tema del mapa genético y sobre todo es muy interesante lo que has dicho, es decir, que se puede ver qué propensión tienes a una enfermedad y en los que no les da se puede ver qué es lo que los ha hecho diferentes. Sí, sí. De hecho, ha habido eso sería una clave, que es lo que decía al principio. Ha habido una publicación muy reciente, de hace un año, en el que habían identificado una serie de individuos que tenían determinada enfermedad, que tienen un 100% de probabilidad de desarrollar esta enfermedad, porque tenían tal mutación y no la desarrollan. Claro, yo te iba a preguntar, y era la pregunta que te hice más o menos, era si hay una diferencia en dos personas con, vamos a llamar la misma probabilidad, pero una pertenece al grupo que le da la enfermedad y el otro que no. Yo te preguntaba si eso ya era una predisposición genética que venía o puede ser por efecto de una mutación. Sí, también. Claro, la clave también es descubrir cuál es lo que provoca esa mutación, porque podrías aplicarlo al otro 87%, ¿no? Sí. O sea, hay mutaciones germinales que las tienen todas las células del cuerpo. Para bueno y para malo. Para bueno y para malo. Y mutaciones que se producen durante el desarrollo del individuo, ya sea durante el proceso de replicación de su propia DNA, de sus propias células, o porque fuma, por ejemplo, muchísimo y bueno, pues desarrolla un cáncer de pulmón. ¿O no? ¿Por qué? No. Pero yo tengo amigos que le ha dado sin fumar y otros que la fuman. Correlación en los genes, ¿no? Es muy alta. En los genes. Bueno, ¿qué te iba a decir? Y el azar. Sí, también. Otro campo interesante, el tema del árbol genealógico. Ahora se ha puesto muy de moda. Leí un artículo en que por 100 euros, 100 y poco euros, ya se está poniendo de moda que te puedan sacar tu árbol genealógico que te diga, pues tú tienes tanta parte de no sé qué hacer. Pues, ¿hasta qué punto? Me parece una pregunta estupenda porque te voy a invitar, de hecho, a una de las conferencias que trataremos en la siguiente edición de Encuentros con la Ciencia, y vamos a invitar a un científico malagueño que está trabajando en Reino Unido, ha desarrollado su carrera allí, que él ha llegado a poner en el mapa científico, le ha secuenciado todo el genoma de su familia y lo ha publicado, ¿vale? Y este siendo ahora mismo pues referencia de tener pues al máximo detalle esa herencia, no es simplemente ya la herencia de una serie de caracteres, es todo el genoma. ¿Qué es lo que, por ejemplo, qué te puede decir un análisis de este tipo? Bueno, pues cómo se han heredado determinados cambios. Sí, pero que pertenece si uno de los parentales tenía predisposición a padecer tal enfermedad, pues... Sí, pero me refiero también genealógicamente. Genealógicamente, bueno, pues hay determinadas regiones del DNA que se sabe que vienen, unas combinaciones de cambios que se saben pues que vienen de determinados ancestros pues que han pasado pues por la historia demográfica de las poblaciones humanas. Han ido dejando una serie de mutaciones y los individuos que surgen de una determinada población van a llevar pues esa matrícula, por así decirlo. Si nosotros tenemos el genoma y tenemos esa base de datos, podemos hacerle el historial. Tanto que hablar que te tengo que invitar por segunda vez, pero aunque no hemos pasado tiempo, te voy a pedir que hagas una cosa. Si están observando, si algún plano pues que se ha dado de los que tenemos la cámara cenital, han visto que tiene un montón de bolígrafos y rotuladores ahí, no porque sea un coleccionista ávido de bolígrafos, es porque Enrique nos quiere explicar algo, sobre todo de la herencia, con esto. Y yo le voy a pedir que haga el favor de explicarlo, porque si algo apasionante tiene también la genética, es la herencia, ¿no? El saber entre dos personas, uno con ojos verdes, otro con otros azules, uno de una raza, otro de otra, que
Sí. ¿Qué se puede De hecho, producir al final? desde el punto de vista genético, el concepto de raza está completamente denostado, Sí, sí. aplicado a la especie humana. Hay etnias, hay poblaciones, pero no hay razas, no hay tanta diversidad. Ah, ¿no? No. Yo tengo un caso que te conté antes de un amigo mío que es negro, está casada con una holandesa muy blanca. Han tenido 2 niñas a la vez, gemelas. Una blanca y una negra, pero 100% y 100%. Si la genética hace también sus cosas curiosas, ¿no? Sí, porque esas probabilidades son muy Nosotros difíciles, en ¿no? las clases de genética humana lo pasamos muy bien, muy divertido. ¿Y qué vamos a ver? Esto en realidad son secuencias de ADN. Este es uno de los parentales, ¿vale? Tiene pues 2 copias que son idénticas, ¿vale? Tenemos duplicado la información genética. Pues tiene, el otro caso que nos comentaba, tiene el mismo gen en la misma posición, tiene pues 2 copias que son diferentes. Ahora van a tener descendencia. Ahora papá y mamá hablamos, ¿no? Papá y mamá, pues los hijos. ¿Difiere si es papá y mamá uno o el otro? Sí, ¿no? Sí. Hay más carga genética por un lado que por otro. Bueno, depende si va ligado a una enfermedad, va ligado a herencia ligado al sexo, etcétera, etcétera. Toda la descendencia va a tener este carácter de la madre. Y ahora la otra mitad de la descendencia pues va a tener esta combinación, ¿vale? Entonces, los hijos van a tener una combinación de los genes o de determinado DNA, tanto de la madre como del padre. ¿Y el caso de que salgan 2 como la madre? Que salgan ¿Puede salir 2 rojos, por como ejemplo? la madre, en este caso no podría salir, 2 como la madre. Necesitaríamos otro parental, pues que... Como otro parental, padre-madre, ¿y ese quién es? Ya me hace dudar. Eso no tiene nombre, no podría salir, ¿vale? En caso de que si queremos poner dos rojos, pues tendríamos... O sea, lo difícil es que realmente salgan los 2, es decir, siempre se van a mezclar, con lo cual siempre va a ser una combinación. Sí. Correcto. Entonces, ¿podemos hablar, por ejemplo, de color de pelos? No, es que hay caracteres que son muy... ¿Cuáles son los que sí, cuáles son los que no? Porque si tu madre es rubia y tu padre es moreno y tú sales rubio, sería solo una parte de... Sí, depende ya del modo de herencia de cada gen. Nosotros ahí estamos viendo el fenotipo, lo que se expresan, y entonces hay muchísimo. A veces uno de los espectadores que nos oiga dice, vamos, si tú tienes los ojos verdes y yo los tengo azules, niño, ¿por qué los tiene negros? De hecho, y la liamos. De hecho, aquí ya hay problemas. A veces ese carácter puede permanecer oculto en esta generación y aparecer en la siguiente. Porque se puede saltar precisamente generaciones. Sí, depende de la relación que haya entre estos genes. Lo que es muy interesante, sobre todo en la parte de identificación en base a una serie que se llaman marcadores moleculares, que es pues para pruebas de genética forense, de criminalística, en identificación pues de estudios de parentales, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante pues que se han identificado una serie de secuencias que no son genes, que en los genes no suele haber tanta variabilidad, son unas secuencias que se llaman microsatélites, que varía mucho el tamaño, y entonces nosotros podemos hacer un seguimiento rápidamente, ¿vale? Y podemos pues decir, pues mira, esta combinación, pues este individuo pues viene de aquí y de aquí, y este individuo también puede venir de aquí y de aquí. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que si analizamos la población, hay mucha probabilidad de que esta combinación esté presente pues en 1 de cada 100 individuos. Claro. Es necesario que ahora que estudiemos pues otros marcadores asociados a este, ¿vale? Y otros marcadores pues asociados. Y claro, vas ampliando muchísimo, vas viendo las diferencias que puede haber en esos que teóricamente son parecidos. Solamente serían parecidos. Claro. Y al final voy a tener una serie de combinaciones de caracteres que tengo que hacer aquí un análisis estadístico y decir, ok, esta combinación la tendrían 1 de cada 50.000 millones de individuos, que es mucho mayor que la población estimada. Entonces yo estoy casi seguro, o con una elevada 99,99% de que de esta combinación es específica o viene pues, puede identificar rápido. O viene de este individuo. Enrique, duplicaría el tiempo que tenemos de programa, te lo prometo. Otro día. Pero sí, es que te voy a pedir que vengas otro día y que sigamos, porque es que, aparte que es un tema apasionante y que es un tema que nos afecta a todos y que el día de mañana, yo creo que no tendremos DNI. Eso pasará como los perros, ¿sabes? No van a hacer ADN, ¿sabes? Así que, Enrique Viguera, profesor de Biotecnología y de Genética de la Universidad de Málaga, divulgador en Encuentros con la Ciencia. Muchísimas gracias por volver con nosotros y que te estamos esperando para allá. O sea que, ¿vale? Y seguimos avanzando en el mundo de la genética y podemos hablarle también ya de la tema forense y tema mitocondrial, como es esas cosas, que creo que es un tema que nos atrae a todos. Muchísimas gracias. Y ustedes ya saben que aparte de ver la entrevista aquí en televisión, pues también la pueden ver tanto en el canal de Málaga 24 horas como en el canal de YouTube de Mundo Digital. Los esperamos y cualquier comentario o pregunta que tengan para la siguiente entrevista con Enrique Viguera, ahí tienen abierta la caja de comentarios.